este viaje literario lleno de misterio e inteligencia. Esta historia escrita por Edgar Allan Poe. Conocerás a un hombre excéntrico, un símbolo encriptado y un tesoro. Hola. Este mozo es un danzante loco. Le ha picado la tarántula. Hace muchos años trabé amistad íntima con un Mr. William Legrand. Era de una antigua familia de hugonotes y en otro tiempo había sido rico, pero una serie de infortunios habíanle dejado en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es una de las más singulares. Se compone únicamente de arena de mar y tiene poco más o menos 3 millas de largo. Su anchura no excede de 1/4 de milla. Está separada del continente por una ensenada apenas perceptible que fluye a través de un yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre o por lo menos enana. No se encuentran allí árboles de cierta magnitud. Cerca de la punta occidental, donde se alza el fuente Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitadas durante el verano por las gentes que huyen del polvo y de las fiebres de Charleston. Puede encontrarse, es cierto, el pálmito erizado, pero la isla entera, a excepción de ese punto occidental y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta es una espesa maleza del mirto oloroso, tan apreciado por los horticultores ingleses. El arbusto alcanza allí con frecuencia una altura de 15 o 20 pies y forma una casi impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. En el lugar más recóndito de esa maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, es decir, del más distante, Legrand se había construido él mismo una pequeña cabaña que ocupaba cuando por primera vez y de un modo simplemente casual hice su conocimiento. Este pronto acabó en amistad, pues había muchas cualidades en el recluso que atraían el interés y la estimación. Le encontré bien educado, de una singular inteligencia, aunque infestado de misantropía y sujeto a perversas alternativas de entusiasmo y de melodía. Tenía consigo muchos libros, pero rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca de conchas o de ejemplares entomológicos. Su colección de estos hubiera sido suscitar la envidia de un Swammerdam. En todas estas excursiones iba por lo general acompañado de un negro sirviente, llamado Júpiter, que había sido manumitado antes de los reveses de la familia, pero al que no habían podido convencer, ni con amenazas ni con promesas, a abandonar lo que él consideraba su derecho, a seguir los pasos de su joven Massa Will. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaran a infundir aquella obstinación en Júpiter, con intención de que vigilase y custodiase al vagabundo.
Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez rigurosos y al finalizar el año resulta un verdadero acontecimiento que se requiera encender fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre de 18 hubo un día de frío notable. Aquella fecha, antes de la puesta del sol, subí por el camino entre la maleza hacia la cabaña de un amigo, a quien no había visitado hacía varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston, en una distancia de 9 millas de la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menos grandes que hoy día. Al llegar a la cabaña llamé, como era mi costumbre, y no recibiendo respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llameaba en el hogar. Era una sorpresa, y por cierto de las agradables. Me quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños chisporreantes y guardé con paciencia el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde llegaron y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podría llamarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que formaba un nuevo género y más aún había cazado y cogido un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero respecto al cual deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, pregunté, frotando mis manos ante el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos. «Ah, si hubiera yo sabido que usted estaba aquí», dijo Legrand, «pero hace mucho tiempo que no le había visto. ¿Cómo iba yo a adivinar que iba a usted a visitarme precisamente esta noche?» Cuando volví a casa me encontré al teniente G. del fuerte y sin más ni más le he dejado el escarabajo. Así que le será a usted imposible verle hasta mañana. Quédese aquí esta noche y mandaré a Júpiter allí abajo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! ¡No! El escarabajo. Es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con 2 manchas de un negro azabache, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. Las antenas son... No hay estaño en él, Massa Will, se lo aseguro, interrumpió aquí Júpiter. El escarabajo es un escarabajo de oro macizo, todo él, dentro y por todas partes, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo lo mitad de pesado. Bueno, supongamos que sea así, replicó Legrand, algo más vivamente, según me pareció de lo que exigía el caso. ¿Es esto una razón para dejar que se quemen las aves? El color... Y se volvió hacia mí. Bastaría para justificar la idea de Júpiter. No habrá usted visto nunca un reflejo metálico más brillante que el que emite su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana. Entretanto, intentaré darle una idea de su forma. Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón sin encontrarlo. «No importa», dijo, «por último, esto bastará», y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de viejo pergamino muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía permanecí en mi sitio junto al fuego, pues tenía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse.
Al cogerlo, se oyó un fuerte gruñido, al que siguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió y una enorme terranova perteneciente a Legrand se precipitó dentro y echándose sobre mis hombros me abrumó a caricias, pues yo le había prestado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar brincos, miré el papel y, a decir verdad, me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bueno, dije, después de contemplarlo unos minutos. Esto es un extraño escarabajo, lo confieso nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido antes, a menos que sea un cráneo o una calavera, de lo cual se parece más que a ninguna otra cosa que ha caído bajo mi observación. Una calavera, repitió Legrand. Oh, sí, bueno, tiene ese aspecto indudablemente en el papel. Las dos manchas negras parecen unos ojos, y la más larga de abajo parece una boca. Además, la forma entera es ovalada. Quizás sea así, dije, pero temo que usted no sea un artista. Legrand, debo esperar a ver el insecto mismo para hacerme una idea de su aspecto. En fin, no sé, dijo él, un poco irritado. Dibujó regularmente, o al menos debería dibujar, pues he tenido buenos maestros y me jacto de no ser del todo tonto. Pero entonces, mi querido compañero, usted bromea, dije. Esto es un cráneo muy pasable. Puedo incluso decir que es un cráneo excelente, conforme a las vulgares nociones que tengo acerca de tales ejemplares de la fisiología. Y su escarabajo será el más extraño de los escarabajos del mundo si se parece a esto. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante sobre ello. Presumo que va usted a llamar a este insecto Scarabeus hominis o algo por el estilo. Hay en las historias naturales muchas denominaciones semejantes, pero ¿dónde están las antenas de que usted habló? Las antenas, dijo Legrand, que parecía acalorarse inexplicablemente con el tema. Estoy seguro de que debe usted de ver las antenas. Las he hecho tan claras cual lo son en el propio insecto, y presumo que es muy eficiente. Bien, dije. ¿Acaso las haya usted hecho y yo no las veo aún? Y le tendí el papel sin más observaciones, no queriendo irritarle. Pero me dejó muy sorprendido el giro que había tomado la cuestión. Su mal humor me intrigaba, y en cuanto al dibujo del insecto, allí no había en realidad antenas visibles, y el conjunto se parecía enteramente a la imagen ordinaria de una calavera. Recogió el papel muy malhumorado, y estaba a punto de estrujarlo y tirarlo, sin duda, al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su cara enrojeció intensamente y luego se quedó muy pálida. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, cogió una vela de la mesa y se fue a sentarse sobre un arca de barco. En el rincón más alejado de la estancia, allí se puso a examinar con ansiedad el papel, dándole vueltas en todos los sentidos. No dijo nada, empero, y su actitud me dejó muy asombrado. Pero juzgué prudente no exacerbar con ningún comentario su mal humor creciente. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con cuidado en ella el papel y lo depositó todo dentro de un escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Aun así, parecía mucho más abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño, del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al principio había yo pensado pasar la noche en la cabaña, como hacía con frecuencia antes, pero viendo a mi huésped en aquella actitud,
busqué más conveniente marcharme. No me instó a que me quedase, pero al partir estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Un mes o cosa así después de esto, y durante ese lapso de tiempo no volví a ver a Legrand. Recibí la visita en Charleston de su criado Júpiter. No había yo visto nunca al viejo y buen negro tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo algún serio infortunio. Bueno, Júpiter, dije, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo? Vaya, a decir verdad, masa, no está tan bien como debiera. ¿Que no está bien? Siento de verdad la noticia. ¿De qué se queja? Ah, caramba, ahí está la cosa. No se queja nunca de nada, pero de todas maneras está muy mal. Muy malo, Júpiter. ¿Por qué no lo has dicho enseguida? ¿Está en cama? No, no está en cama. No, está bien en ninguna parte, y ahí le aprieta el zapato. Tengo la cabeza trastornada con el pobre Massa Will. Júpiter, quisiera comprender algo de eso que me cuentas. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho qué tiene? Bueno, Massa, es inútil romperse la cabeza pensando en eso. Massa Will dice que no tiene nada, pero entonces, ¿por qué va de un lado para otro con la cabeza baja y la espalda curvada, mirando al suelo, más blanco que una oca, y haciendo garrapatos todo el tiempo? ¿Haciendo qué? Haciendo números con figuras sobre una pizarra, las figuras más raras que he visto nunca. Le digo que voy sintiendo miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes de amanecer y estuvo fuera todo el santo día. Había yo cortado un buen palo para darle una tunda de las que duelen cuando volviese a comer, pero fui tan tonto que no tuve valor. Parece tan desgraciado. ¿Cómo? Ah, sí, después de todo has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que pegarle, Júpiter, no está bien, seguramente. ¿No puedes formarte una idea de lo que ha ocasionado esa enfermedad o más bien ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no lo veo? No, Massa, no ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes. Sí, eso temo, el mismo día en que usted estuvo allí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues quiero hablar del escarabajo, y nada más. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro de que Massa Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. ¿Y qué motivos tienes tú, Júpiter, para hacer tal suposición? Tiene ese bicho demasiadas uñas para eso, y también boca. No he visto nunca un escarabajo tan endiablado. Coge y pica todo lo que se le acerca. Massa Will le había cogido, pero enseguida le soltó, se lo aseguro. Le digo a usted que entonces es sin duda cuando le ha picado. La cara y la boca de ese escarabajo no me gustan, por eso no he querido cogerlo con mis dedos, pero he buscado un trozo de papel para meterlo. La envolví en un trozo de papel con otro pedacito en la boca, así lo hice. No estoy del todo bien desde hace unos días, y el pobre viejo Júpiter me aburre de un modo insoportable, con sus buenas intenciones y cuidados. ¿Lo creerá usted? El otro día había preparado un garrote para castigarme por haberme escapado y pasado el día solo en las colinas del continente. Creo, de veras, que solo mi mala cara me salvó de la paliza. No he añadido nada a mi colección desde que no nos vemos. Si puede usted sin gran inconveniente, venga con Júpiter, venga. Deseo verlo esta noche para un asunto de importancia. Le aseguro que es de la más alta importancia. Siempre suyo, William Legrand. Había algo en el tono de esta carta que me produjo una gran inquietud. El estilo difería en absoluto del de Legrand.
¿Con qué podía él soñar? ¿Qué nueva chifladura dominaba su excitable mente? ¿Qué asunto de la más alta importancia podía él tener que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. Temía yo que la continua opresión del infortunio hubiese a la larga trastornado por completo la razón de mi amigo. Sin un momento de vacilación me dispuse a acompañar al negro. Al llegar al fondeadero vi una guadaña y 3 azadas, todas evidentemente nuevas, que yacían en el fondo del barco donde íbamos a navegar. ¿Qué significa todo esto? Yo pregunté. Es una guadaña, Masa, y unas asadas. Es cierto, pero ¿qué hacen aquí? Masa Will me ha dicho que comprase eso para él en la ciudad, y lo he pagado muy caro. Nos cuesta un dinero de 1000 demonios. Pero en nombre de todo lo que hay de misterioso, ¿qué va a hacer tu Masa Will con esa guadaña y esas asadas? No me pregunte más de lo que yo sé, que el diablo me lleve si lo sé yo tampoco. Pero todo es cosa del escarabajo. Viendo que no podía obtener ninguna aclaración de Júpiter, cuya inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé al barco y desplegué la vela. Una agradable y fuerte brisa nos empujó rápidamente hasta la pequeña ensenada al norte del fuerte Moudre, y un paseo de unas 2 millas nos llevó hasta la cabaña. Sería alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperaba preso de viva impaciencia. Asió mi mano con nervioso empressement que me alarmó. Aumentando mis sospechas nacientes, su cara era de una palidez espectral y sus ojos muy hundidos brillaban con un fulgor sobrenatural. Después de algunas preguntas sobre mi salud, quise saber, no ocurriéndome nada mejor que decir si el teniente G le había devuelto el escarabajo. Oh, sí, replicó, poniéndose muy colorado. Lo recogí a la mañana siguiente. Por nada se me separaría de ese escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tiene toda la razón respecto a eso? ¿En qué? Pregunté con un triste presentimiento en el corazón. En suponer que el escarabajo es de oro de veras. Dijo esto con un aire de profunda seriedad que me produjo una indecible desazón. Ese escarabajo hará mi fortuna, prosiguió él, con una sonrisa triunfal, al reintegrarme mis posesiones familiares. Es de extrañar que yo lo aprecie tanto, puesto que la fortuna ha querido concederme esa dádiva. No tengo más que usarla adecuadamente y llegaré hasta el oro del cual ella es indicio. Júpiter, trae ese escarabajo. ¿Cómo? ¿El escarabajo, Masa? Prefiero no tener jaleos con el escarabajo. Ya sabrá cogerlo usted mismo. En ese momento Legrand se levantó con un aire solemne e imponente y fue a sacar el insecto de un fanal, dentro del cual la había dejado. Era un hermoso escarabajo desconocido en aquel tiempo por los naturalistas y por supuesto de un gran valor desde un punto de vista científico. Ostentaba 2 manchas negras de un extremo del dorso y en el otro una más alargada. El caparazón era notablemente duro y brillante, con un aspecto de oro bruñido. Tenía un peso notable y, bien considerada la cosa, no podía yo censurar demasiado a Júpiter por su opinión respecto a él, pero érame imposible comprender que Legrand fuese de igual opinión. Le he enviado a buscar, dijo él, en un tono grandilocuente, cuando hube terminado mi examen del insecto.
Le he enviado a buscar para pedirle consejo y ayuda en el cumplimiento de los designios del destino y del escarabajo. Mi querido Legrand, interrumpí, no está usted bien, sin duda, y haría mejor en tomar algunas precauciones. Váyase a la cama y me quedaré con usted unos días, hasta que se restablezca. Tiene usted fiebre y... Tómeme usted el pulso, dijo él. Se lo tomé y, a decir verdad, no encontré el menor síntoma de fiebre. Pero puede usted estar enfermo sin tener fiebre. Permítame esta vez tan solo que actúe de médico con usted, y después... Se equivoca, interrumpió él. Estoy tan bien como puedo esperar estarlo con la excitación que sufro. Si realmente me quiere usted bien, aliviará esta excitación. ¿Y qué debo hacer para eso? Es muy fácil. Júpiter y yo partimos en una expedición por las colinas, en el continente, y necesitamos para ella la ayuda de una persona en quien podamos confiar. Es usted esa persona única. Ya sea un éxito o un fracaso, la excitación que nota usted en mí se apaciguará igualmente con esa expedición. Deseo vivamente servirle a usted en lo que sea, repliqué. Pero, ¿pretende usted decir que ese insecto infernal tiene alguna relación con su expedición a las colinas? La tiene. Entonces, Legrand no puede tomar parte en esta absurda empresa. Lo siento mucho. Pues tendremos que intentar hacerlo nosotros solos. Intentarlo ustedes solos. Este hombre está loco seguramente. Pero veamos, ¿cuánto tiempo se propone usted estar ausente? Probablemente toda la noche. Vamos a partir enseguida, y en cualquiera de los casos estaremos de vuelta al salir el sol. Y me promete por su honor que cuando ese capricho haya pasado y el asunto del escarabajo, Dios mío, este arreglo a su satisfacción, volverá usted a casa y seguirá con exactitud mis prescripciones como las de un médico. Sí, se lo prometo. Y ahora partamos, pues no tenemos tiempo que perder. Acompañé a mi amigo con el corazón apesadumbrado. A cosa de las 4 nos pusimos en camino Legrand, Júpiter, el perro y yo. Júpiter cogió la guadaña y las azadas. Insistió en cargar con todo ello, más bien me pareció por temor a dejar una de aquellas herramientas en manos de su amo que por un exceso de celo o de complacencia mostraba un humor de perro, y estas palabras condenado escarabajo fueron las únicas que se escaparon de sus labios durante el viaje. Por mi parte estaba encargado de un par de linternas, mientras Legrand se había contentado con el escarabajo, que llevaba atado al extremo de un trozo de cuerda. Lo hacía girar de un lado a otro, con un aire de nigromante, mientras caminaba. Cuando observaba yo aquel último y supremo síntoma del trastorno mental de mi amigo, no podía apenas contener las lágrimas. Pensé, no obstante, que era preferible acceder a su fantasía, al menos por el momento o hasta que pudiese yo adoptar algunas medidas más enérgicas con una probabilidad de éxito. Entretanto, intenté, aunque en vano, sondearle respecto al objeto de la expedición, habiendo conseguido inducirme a que le acompañase. Pareciera mal dispuesto a entablar conversación sobre un tema de tan poca importancia, y a todas mis preguntas no les concedía otra respuesta que un «ya veremos». Atravesamos en una barca la ensenada en la punta de la isla, trepando por los altos terrenos de la orilla del continente. Seguimos la dirección noreste a través de una región sumamente salvaje y desolada, en la que no se veía rastro de un pie humano. Legrand avanzaba con decisión, deteniéndose solamente algunos instantes, aquí y allá, para consultar ciertas señales que debía de haber dejado él mismo en una ocasión anterior.
Caminamos así cerca de 2 horas e iba a ponerse el sol cuando entramos en una región infinitamente más triste que todo lo que habíamos visto antes. Era una especie de meseta cerca de la cumbre de una colina casi inaccesible, cubierta de espesa arboleda desde la base a la cima, sembrada de enormes bloques de piedra que parecían esparcidos en mezcolanza sobre el suelo, y muchos de los cuales se hubieran precipitado a los valles inferiores sin la contención de los árboles en la que se apoyaban. Profundos barrancos que se abrían en varias direcciones daban un aspecto de solemnidad más lúgubre al paisaje. La plataforma natural sobre la cual habíamos trepado estaba tan repleta de zarzas que nos dimos cuenta muy pronto de que sin la guadaña nos hubiera sido imposible abrirnos paso. Júpiter, por orden de su amo, se dedicó a despejar el camino hasta el pie de un enorme tulipero que se alzaba entre 8 o 10 robles sobre la plataforma y que los sobrepasaba a todos, así como a los árboles que había yo visto hasta entonces, por la belleza de su follaje y forma, por la inmensa expansión de su ramaje y por la majestad general de su aspecto. Cuando hubimos llegado a aquel árbol, Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si se creía capaz de trepar por él. El viejo pareció un tanto azarado por la pregunta, y durante unos momentos no respondió. Por último, se acercó al enorme tronco, dio la vuelta a su alrededor y lo examinó con minuciosa atención. Cuando hubo terminado su examen, dijo simplemente: «Sí, masa, Jup no ha encontrado en su vida árbol al que no pueda trepar. Entonces sube lo más deprisa posible, pues pronto habrá demasiada oscuridad para ver lo que hacemos». «¿Hasta dónde debo subir, masa?», preguntó Júpiter. «Sube primero por el tronco y entonces te diré qué camino debes seguir». «Ah, detente ahí. Lleva contigo este escarabajo». «¿El escarabajo, masa Will? ¿El escarabajo de oro?», gritó el negro, retrocediendo con terror. «¿Por qué debo llevar a ese escarabajo conmigo sobre el árbol? Que me condene si lo hago». «Si tienes miedo, Jup, tú, un negro grande, fuerte y como pareces a tocar un pequeño insecto muerto e inofensivo, puedes llevarte con esta cuerda, pero si no quieres cogerle de ningún modo, me veré en la necesidad de abrirte la cabeza con esta azada». «¿Qué le pasa ahora, masa?», dijo Jup, avergonzado sin duda y más complaciente. «Siempre ha de tomarla con su viejo negro. Era solo una broma y nada más. ¿Tener yo miedo al escarabajo? Pues sí que me preocupa ni a mí, pues sí que me preocupa a mí el escarabajo». Cogió con precaución la punta de la cuerda y, manteniéndolo al insecto tan lejos de su persona como las circunstancias lo permitían, se dispuso a subir el árbol. En su juventud, el tulipero Liriodendron tutipiferum, el más magnífico de los árboles selváticos americanos, tiene un tronco liso en particular y se eleva con frecuencia a gran altura, sin producir ramas laterales, pero cuando llega a su madurez, la corteza se vuelve rugosa y desigual, y mientras pequeños rudimentos de ramas aparecen en su gran número sobre el tronco, Por eso la dificultad de la ascensión en el caso presente lo era mucho más en apariencia que en la realidad. Abrazando lo mejor que podía el enorme cilindro con sus brazos y sus rodillas, haciendo con las manos algunos brotes y apoyando sus pies descalzos sobre los otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer 1 o 2 veces, se hizo al final
hasta la primera gran bifurcación y pareció entonces considerar el asunto como virtualmente realizado. En efecto, el riesgo de la empresa había ahora desaparecido, aunque el escalador estuviese a unos 60 o 70 pies de la tierra. ¿Hacia qué lado debo ir ahora, Masawi?, preguntó él. Sigue siempre la rama más ancha, y la de ese lado, dijo Legrand. El negro obedeció con prontitud y en apariencia sin la menor inquietud. Subió cada vez más alto hasta que desapareció su figura encogida entre el espeso follaje que la envolvía. Entonces se dejó oír su voz lejana gritando: ¿Debo subir mucho todavía? ¿A qué altura estás?, preguntó Legrand. Estoy tan alto, replicó el negro, que puedo ver el cielo a través de la copa del árbol. No te preocupes del cielo, pero atiende a lo que te digo. Mira hacia abajo el tronco y cuenta las ramas que hay debajo de ti por ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado? 1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 ramas por ese lado, Masa. Entonces sube una rama más. Al cabo de unos minutos la voz se oyó de nuevo, anunciando que había alcanzado la 7ª rama. Ahora yo, gritó Legrand, con una gran agitación, quiero que te abras camino sobre esa rama hasta donde puedas, y si ves algo extraño, me lo dices. Desde aquel momento las pocas dudas que podía haber tenido sobre la demencia de mi pobre amigo se disiparon por completo. No me quedaba otra alternativa que considerarle como atacado de locura. Me sentí seriamente preocupado con la manera de hacerle volver a casa. Mientras reflexionaba sobre qué sería preferible hacer, volvió a oírse la voz de Júpiter. Tengo miedo de avanzar más lejos por esa rama. Es una rama muerta en casi toda su extensión. ¿Dices que es una rama muerta, Júpiter?, gritó Legrand con voz trémula. Sí, Masa, muerta como un clavo de puerta. Eso es cosa sabida, no tiene ni pizca de vida. ¿Qué debo hacer en nombre del cielo?, preguntó Legrand, que parecía sumido en una gran desesperación. ¿Qué debe hacer?, dije, satisfecho de que aquella oportunidad me permitiese colocar una palabra. Volver a casa y meterse en la cama. Vámonos ya. Sea usted amable, compañero, se hace tarde, y además acuérdese de su promesa. Júpiter, gritó él, sin escucharme en absoluto. ¿Me oyes? Sí, Masa Will, le oigo perfectamente. Entonces tantea bien con tu cuchillo y dime si crees que está muy podrida. Podrida, Masa, podrida sin duda, replicó el negro después de unos momentos, pero no tan podrida como cabría creer. Podría avanzar un poco más si estuviese yo solo sobre la rama, eso es verdad. Si estuvieras tú solo, ¿qué quieres decir? Hablo del escarabajo, es muy pesado y el tal escarabajo. Supongo que si lo dejase caer la rama soportaría bien, sin romperse, el peso de un negro. Maldito bribón, gritó Legrand, que parecía muy reanimado. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si dejas caer el insecto, te retuerzo el pescuezo. Mira hacia aquí, Júpiter, ¿me oyes? Sí, Masa, no hay que tratar así a un pobre negro. Bueno, escúchame ahora. Si te arriesgas sobre la rama todo lo lejos que puedes hacerlo sin peligro y sin soltar el insecto, te regalaré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Ya voy, Masa Will, ya voy allá, replicó el negro con prontitud. Estoy al final ahora. Al final, chilló Legrand, muy animado. ¿Quieres decir que estás al final de esa rama? Estaré muy pronto al final, Masa. Oh, Dios mío, misericordia, ¿qué es eso que hay sobre el árbol? Bien, gritó Legrand, muy contento. ¿Qué es eso? Pues solo una calavera. Alguien dejó su cabeza sobre el árbol y los cuervos han picoteado toda la carne.
Una calavera, dices, muy bien. ¿Cómo está atada a la rama? ¿Qué la sostiene? Seguramente se sostiene bien, pero tendré que ver. Ah, es una cosa curiosa. Palabra. Hay un clavo grueso clavado en esta calavera que le retiene al árbol. Bueno, ahora Júpiter hace exactamente lo que voy a decirte, ¿me oyes? Sí, masa. Fíjate bien y luego busca el ojo izquierdo de la calavera. Oh, esto sí que es bueno. No tiene ojo izquierdo ni por asomo. Maldita estupidez la tuya. ¿Sabes distinguir bien tu mano izquierda de tu mano derecha? Sí que lo sé muy bien. Mi mano izquierda es como con la que parto la leña. Seguramente eres zurdo y tu ojo izquierdo está del mismo lado de tu mano izquierda. Ahora supongo que podrás encontrar el ojo izquierdo de la calavera o el sitio donde estaba ese ojo. ¿Lo has encontrado? Hubo una larga pausa y finalmente el negro preguntó: ¿El ojo izquierdo de la calavera está del mismo lado que la mano izquierda del cráneo también? Porque la calavera no tiene mano alguna. No importa, ahora he encontrado el ojo izquierdo. Aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué debo hacer ahora? Deja pasar por él el escarabajo tan lejos como puedas llegar la cuerda. Pero ten cuidado de no soltar la punta de la cuerda. Ya está hecho todo, Massa Will. Era cosa fácil hacer pasar el escarabajo por el agujero. Mírelo cómo baja. Durante este coloquio no podía verse ni la menor parte de Júpiter, pero el insecto que él dejaba caer aparecía ahora visible al extremo de la cuerda, y brillaba, como una bola de oro bruñido en los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales iluminaba todavía un poco la eminencia sobre la que estábamos colocados. El escarabajo al ascender sobresalía visiblemente de las ramas, y si el negro le hubiese soltado habría caído a nuestros pies. Legrand cogió enseguida la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro, justo debajo del insecto. Una vez hecho esto, ordenó a Júpiter que soltase la cuerda y que bajase del árbol. Con gran cuidado clavó mi amigo una estaca en la tierra sobre el lugar preciso donde había caído el insecto, y luego sacó de su bolsillo una cinta para medir. Lo ató por una punta al sitio del árbol que estaba más próximo a la estaca, y desarrolló hasta ésta, y siguió desarrollándolo en la dirección señalada por aquellos 2 puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la guadaña. En el sitio así encontrado clavó una segunda estaca, y tomándola como centro describió un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro aproximadamente. Cogió entonces una de las azadas, dio la otra a Júpiter y la otra a mí, y nos pidió que cavásemos lo más deprisa posible. A decir verdad, yo no había sentido nunca un especial agrado con semejante diversión, y en aquel momento preciso renunciaría a ella, pues la noche avanzaba y me sentía muy fatigado con el ejercicio que hube de hacer, pero no veía modo alguno de escapar de aquello, y temía perturbar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. De haber podido contar efectivamente con la ayuda de Júpiter, no hubiese yo vacilado en llevar a la fuerza al lunático a su casa, pero conocía demasiado bien el carácter del viejo negro para esperar su ayuda en cualquier circunstancia, y más en el caso de una lucha personal con su amo. No dudaba yo que Legrand estaba contaminado por algunas de las innumerables supersticiones del sur referentes a los tesoros escondidos, y que aquella fantasía hubiera sido confirmada por el hallazgo del escarabajo, o quizá por la obstinación de Júpiter en sostener que era un escarabajo de oro de verdad. Una mentalidad predispuesta a la locura podía dejarse arrastrar por tales sugestiones, sobre todo si concordaban con sus ideas favoritas preconcebidas. Y entonces recordé el discurso del pobre muchacho referente al insecto que iba a ser el indicio de su fortuna.
Por encima de todo ello, me sentía enojado y perplejo, pero al final decidí hacer ley de la necesidad y cavar con buena voluntad para convencer lo antes posible al visionario con una prueba ocular de la falacia de las opiniones que él mantenía. Encendimos las linternas y nos entregamos a nuestra tarea con un celo digno de una causa más racional, y como la luz caía sobre nuestras personas y herramientas, no pude impedirme pensar en el grupo pintoresco que formábamos, y en que si algún intruso hubiese aparecido por casualidad y en medio de nosotros, habría creído que realizábamos una labor muy extraña y sospechosa. Cavábamos con firmeza durante 2 horas, oíamos pocas palabras y nuestra molestia principal la causaban los ladridos del perro, que sentía un instante excesivo por nuestro trabajo. A la larga se puso tan alborotado que temíamos diese la alarma a algunos merodeadores de las cercanías, o más bien era el gran temor de Legrand, pues por mi parte me habría regocijado cualquier interrupción que me hubiera permitido hacer volver al vagabundo a su casa. Finalmente fue acallado el alboroto por Júpiter, quien, lanzándose fuera del hoyo con un aire resuelto y furioso, embozaló el hocico del animal con uno de sus tirantes y luego volvió a su tarea con una risita ahogada. Cuando expiró el tiempo mencionado, el hoyo había alcanzado una profundidad de 5 pies, y aun así no aparecía el menor indicio de tesoro. Hicimos una pausa general y empecé a tener la esperanza de que la farsa tocaba a su fin. Legrand, sin embargo, aunque a todas luces muy desconcertado, se enjugó la frente con aire pensativo y volvió a empezar. Habíamos cavado el círculo entero de 4 pies de diámetro y ahora superábamos un poco aquel límite y cavamos 2 pies más. No apareció nada. El buscador de oro, por el que sentía yo una sincera compasión, saltó del hoyo al cabo con la más amarga desilusión grabada en su cara, y se decidió lenta y pesarosamente a ponerse la chaqueta que se había quitado al empezar su labor. En cuanto a mí, me guardé de hacer ninguna observación. Júpiter, en una señal de su mano, comenzó a recoger las herramientas. Hecho esto, y una vez quitado el bozal del perro, volvimos en un profundo silencio hacia la casa.